Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. Mi nombre es Raimundo Bartolano y hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo en las redes sociales y es el divorcio. Y así como les decía, es un gusto que nos acompañe. También es un gusto saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Quiero, en primer lugar, saludar a la licenciada María Eugenia López Morales, jueza del Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. También saludamos a la licenciada Sonia Lara Galicia, ella es defensora pública adscrita al Juzgado Primero Familiar del Distrito del Centro. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros y para poder hablar con la ciudadanía. El divorcio es un tema, como ya lo decía yo en un principio, que nos han estado pidiendo. Y es que tenemos algunas estadísticas acerca de este tema, de esta situación. Permítanme leerles un poco de las estadísticas. Se dice que a nivel nacional se aprecia que en los últimos años el número de divorcios ha aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 de divorcios por cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017, es decir, la proporción casi se duplica y pues ello se debe obviamente a que la gente ya quiere vivir en unión libre y obviamente pues también nos hacen responsables de la situación que significa el estar casados y obviamente algunas otras diferencias que ya conoceremos a lo largo de esta charla. También otra de las cifras nos hablan que Oaxaca es uno de los estados con el menor número de divorcios, al menos así lo dice el INEGI, pero bueno, obviamente tenemos datos que han pasado ya después de la última encuesta intercensal que nos pueden dar una situación totalmente diferente. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Licenciada Sonia, coméntenos qué es el divorcio. Bueno, el divorcio es la disolución del vínculo del matrimonio que deja a los cónyuges en aptitud de contraer nuevo matrimonio. Eso es el divorcio. Pueden solicitar su divorcio, demandar su divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio incausado. ¿Existe una diferencia entre el divorcio y la separación? Porque a veces puede haber como alguna duda, ¿no? Sí existe una diferencia. La separación puede solicitarla el cónyuge o la cónyuge ante el juez si es que no desea disolver su vínculo matrimonial, permanecer casados, porque va a interponer una demanda y ya el divorcio es que disuelve el vínculo del matrimonio y se termina el matrimonio. Es decir, licenciada, que si yo quiero separarme en algún tiempo determinado, ¿eso quién lo determina? ¿El juez, obviamente? Sí, sí, el juez, el peticionario, el usuario, debe interponer su solicitud de separación, un acto prejudicial, en donde solicite su separación por un tiempo, nada más, porque el matrimonio va a subsistir, claro, y las obligaciones subsisten, y porque no desea divorciarse, porque va a interponer una demanda. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces sí hay que hacer esta solicitud previa, sí, y pues no es necesario obviamente divorciarse. ¿Se hace esta solicitud de separación porque existe algún proceso o solamente porque tienen alguna diferencia, sí, como personal, digamos? No, se solicita la separación de cónyuges, ya sea él o la cónyuge, porque va a intentar una acción. Le digo, ya puede ser una demanda de guarda y custodia, de pensión alimenticia o incluso del divorcio incausado. Sí. O ejercitar una acción penal. Muy bien. ¿Y qué tipos de divorcio existen? Bueno, nosotros contamos en Oaxaca con 3 tipos de divorcio: el divorcio administrativo, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio incausado. En el caso del divorcio administrativo, pues se solicita ante un oficial del registro civil. Es el oficial del domicilio de los solicitantes o el domicilio donde ellos se hayan casado. En este tipo de divorcio administrativo, pues obviamente las personas están de acuerdo en divorciarse, quieren divorciarse, se lo hacen saber de esa manera al oficial de registro civil y hay ciertas cuestiones que cuando procede este tipo de divorcio es porque no existen hijos o bien hay hijos pero son mayores de 18 años de edad, son personas también, tal vez hijos mayores de edad que no tienen ningún tipo de discapacidad y en esos casos también las personas han llegado a acuerdos en torno a la liquidación de la sociedad conyugal. El otro tipo de divorcio que tenemos es el divorcio por mutuo consentimiento. Este divorcio sí es un divorcio judicial, se solicita ante un juez competente en materia familiar y es el domicilio del domicilio conyugal el que determina qué juez va a conocer o bien
con las últimas reformas, el domicilio donde estén viviendo los hijos, en atención al interés superior de los hijos. En este divorcio por mutuo consentimiento, pues la pareja está de acuerdo en divorciarse, quiere divorciarse, dice vamos a divorciarnos, se ponen de acuerdo, le dicen al juez queremos divorciarnos, juez, y presentan un convenio de divorcio. En ese convenio se ponen de acuerdo en cuanto a quién va a cuidar a los hijos, es decir, la guardia y custodia, en cuanto a la convivencia, es decir, cómo van a convivir los hijos con el papá o la mamá que no tengan la custodia, y se ponen de acuerdo también en el tema de la pensión alimenticia para los hijos y en el caso de la pensión alimenticia para el esposo o la esposa que lo requiera. Además, se ponen de acuerdo en el tema de la liquidación de la sociedad conyugal legal y determinan a veces también que están casados bajo separación de bienes y en ocasiones que puede haber una compensación. Y en el caso del tercer tipo de divorcio que tenemos, que es el divorcio incausado, que nació en el año 2017, no tiene tanto tiempo, ese divorcio incausado pues se caracteriza porque procede con la voluntad de uno solo de los esposos. El esposo, la esposa que quiera divorciarse lo puede solicitar al juez. Este divorcio se va a solicitar ante el juez competente del domicilio conyugal o del domicilio donde estén viviendo los hijos. Y en este caso de divorcio, obviamente se hace una solicitud, una demanda ante el juez familiar competente diciéndole me quiero divorciar. Y esto reconoce el libre desarrollo de la personalidad, es decir, vivir como quiero ser. Y entonces yo ya no quiero seguir unido en matrimonio a esta persona y le digo al juez, quiero que me divorcies. Pero además yo tengo también que ver que se solucionen otros aspectos relacionados con los hijos. Entonces yo también tengo que decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Aquí hay una propuesta de convenio para que mi esposo o mi esposa la conozca y para que vea yo qué le propongo en el tema de los hijos, qué le propongo en la pensión, qué le propongo en la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces esos son los tipos de divorcios que tenemos: divorcio administrativo, oficial de registro civil, divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio incausado, que como su nombre lo indica, procede sin necesidad de que yo tenga que estarle diciendo al juez, ¿sabes qué? Me quiero divorciar por esta causa o por aquella. Ya no, es el libre desarrollo de la personalidad y es la voluntad del esposo o de la esposa lo que determina ese divorcio. En este último incausado, que es prácticamente nuevo con esta nueva legislación, es decir, yo me quiero separar, divorciar de mi pareja y yo voy y hago mi proceso y a mi pareja solo le llega una notificación, ¿o cómo es ahí? O sea, yo puedo llegar, como bien lo explicó, y es más, ni le aviso, ¿no? Bueno, no, sí se le avisa. Tenemos una figura que se llama emplazamiento y el emplazamiento significa que yo le tengo que avisar a mi esposo o a mi esposa, decirle, ¿sabes qué? A través de una notificación, un emplazamiento es darle una noticia de algo que va a suceder. ¿Sabes qué? Te aviso que ya hay una demanda ante el juzgado quinto de lo familiar, yo me quiero divorciar, ¿sabes qué? Te entregan una copia de la demanda donde yo ya estoy diciendo que ya no quiero seguir unida a ti. Y te estoy estableciendo también una propuesta de convenio para que tú la conozcas, tú me digas si estoy de acuerdo, para que puedas ir a una audiencia y podamos debatir ese tema, ¿no? Pero sí es muy importante que el otro o la otra pues estén enterados de este tipo de procedimiento de divorcio incausado, porque también recordemos que nosotros tutelamos derechos humanos y hay un derecho humano que es un derecho de audiencia, es decir, estar enterado de que está iniciando un procedimiento que me va a cambiar la vida, porque obviamente a través del divorcio pues va a cambiar mi estado civil. Por supuesto que va a haber cambios y va a haber consecuencias en cuanto a pensión alimenticia, en cuanto a los hijos, en cuanto a convivencia, entonces sí es importante que el otro o la otra estén enterados. Sí, es muy importante conocer los tipos de divorcio y obviamente saber que hay muchos elementos alrededor, ¿no?, del matrimonio de los hijos, ya lo decía, la pensión. Y ya hablábamos en alguno de los programas sobre la pensión alimenticia, que también es otro tema, que bueno, surgieron muchas dudas de la ciudadanía y que aquí pues claramente les comentamos que es este tema. Pues también hay que pensarlo muy bien antes de divorciarse, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos para divorciarse? Bueno, entonces tomando en cuenta que tenemos un divorcio, digamos, administrativo, que es ante el oficial de registro civil, pues yo tengo que presentarle una solicitud al oficial donde decimos los dos, porque ahí están de acuerdo los dos que quieren divorciarse, y tienen que acompañar obviamente su acta de matrimonio y en el caso su manifestación bajo protesta de que no tuvieron hijos, o bien si los tienen, que estos son mayores de edad. ¿Y cómo lo justificamos? Pues con las actas de nacimiento de los hijos y ver que en este caso también se estén de acuerdo en cuanto a los bienes, es decir, ¿sabes qué? Nosotros ya nos pusimos de acuerdo, aquí hay un convenio de liquidación de la sociedad conyugal legal,
Y entonces, también tengo que acompañar un documento con el que se justifique que la esposa no está embarazada, un certificado negativo de gravidez y obviamente otros requisitos que le solicitan como su comprobante de domicilio, obviamente les piden sus generales, eso en el tema del administrativo que es ante el oficial de registro civil. Y en el caso de los divorcios judiciales, que son los que nosotros como juzgadores tramitamos, en el divorcio por mutuo consentimiento, obviamente yo tengo que se presenta un escrito, una solicitud de divorcio firmada por el esposo y la esposa, donde le dicen al juez: ¿sabes qué, juez? Nos queremos divorciar, nos casamos, tuvimos hijos o no tuvimos hijos y queremos divorciarnos. Y ¿sabes qué, juez? Te presentamos un convenio, porque ahí es un convenio, que es un acuerdo de voluntades del esposo y la esposa, y nos queremos divorciar, pero ¿sabes qué? Mira, los hijos van a quedar al cuidado de la mamá o del papá, y la convivencia se va a dar de esta manera. En cuanto a los bienes, ¿sabes qué? Se va a hacer un listado de todos los bienes que tenemos, el valor, y vamos a decir: esta casa te toca a ti, este coche me toca a mí, o toda esa situación. En el tema de la pensión también se establece un acuerdo, cómo se va a dar la pensión alimenticia para los hijos, cuándo, cómo, dónde, o sea, qué cantidad, cada cuánto, si va a ser a la semana, a la quincena, al mes, si te lo voy a depositar en una cuenta o a través del Fondo para la Administración de Justicia con lo que contamos, o en forma personal y directa previo recibo que me extiendas. Entonces son acuerdos que se plasman en un convenio y se presentan. Entonces es un trámite, la verdad, muy bondadoso, porque pues aquí están de acuerdo las dos personas. Es un trámite muy ágil. Cuando no hay hijos, se da lugar a una ratificación de solicitud de divorcio. Cuando tenemos hijos, hay una junta de venencia. Es una junta de venencia donde van las personas, platican, dicen, reiteran esa voluntad de divorciarse. Nosotros todavía les decimos: oiga, ¿existe alguna posibilidad de que continúen unidos en matrimonio? Si nos dicen no, respetamos esa voluntad. Y entonces se ratifica la solicitud de divorcio, y nosotros como juzgadores pues emitimos una sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. Y ya en el caso del divorcio encausado, es un trámite que pues inicia en mayo del 2017, que es diferente, y ahorita tenemos otro procedimiento que apenas surgió a la vida en mayo del 2019, pero básicamente aquí pues las personas presentan obviamente una demanda de divorcio encausado. Obviamente digo: ¿saben qué? Estoy casado, tuvimos estos hijos, quiero divorciarme porque ya no quiero seguir unido con esta persona, tenemos proyectos de vida diferentes, no es necesario que yo diga la causa, simplemente me quiero divorciar y tengo que exhibir documentos, por supuesto, mi acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos. En el caso de la mujer, pues como yo puedo decir no estoy embarazada, pues un certificado negativo de gravidez. Si lo promueve el varón, pues puede decir: ¿sabes qué? Bajo protesta, pues yo no he tenido contacto con mi esposa y por lo tanto pues no hay posibilidad de un embarazo. Entonces presento ese tipo de documentos y también hago un listado también de los bienes que integran la sociedad conyugal legal o voluntaria, como nos hayamos casado. Y entonces ahí voy listando: adquirimos una casa, un coche, un terreno, y voy diciendo el valor de los bienes y vamos diciendo cómo se van a repartir los bienes. Hablamos de la pensión alimenticia también en la propuesta de convenio, alimentos para los hijos, alimentos para el esposo o la esposa que lo necesite. Y en el caso de separación de bienes, como hay bienes para esposo, cada uno hizo sus bienes, hay una situación, una figura que es la compensación, y entonces yo puedo decir: ¿sabes qué? Sí, nos casamos, él hizo bienes, yo no hice bienes porque estuve dedicada al hogar, a los hijos, al cuidado de esto, y entonces yo no pude hacer bienes. Entonces la ley reconoce que tú también pues vas a tener derecho a una compensación. Entonces, del valor de sus bienes te toca la mitad, ¿sí? Te toca la mitad. Entonces es un procedimiento en donde le digo: basta con la voluntad de uno de los esposos, me quiero divorciar, y obviamente ver qué va a pasar con los demás temas. Y se dice fácil, ¿no? Pero no lo es. Seguramente no lo es. No es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Y ahorita también vamos a ver, claro. Vamos a ir ahorita a un corte, pero regresando vamos a hablar precisamente de las complicaciones de poder divorciarse, y vamos a ver qué es más fácil, si casarse o divorciarse. Nosotros les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tribunal Superior de Justicia o @HTSJOAX. También nos puede seguir a través de @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y continuamos hablando del divorcio. Ya hablábamos con nuestras invitadas los tipos de divorcio que existen y cuáles son los requisitos que se deben tener para cada tipo de divorcio, porque es también, pues obviamente cada caso es complicado. Y precisamente hablando de la complicación, y ya lo comentábamos, como ya lo dije también hace rato, ha habido casos, y tengo algunos conocidos, conocidas, que se casan y a los pocos meses se divorcian. Entonces también en la nueva legislación esto se permite, ¿no? Porque antes me parece que no era así, deberían tener cierto tiempo de casados para poder divorciarse. Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere estar casado para poder divorciarse? Bueno, en el divorcio por mutuo consentimiento debe pasar un año para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento por el esposo y la esposa. Y ya en el divorcio incausado puede ser que sea durante un año, pero si hay un riesgo en la salud, en la integridad física, en la dignidad humana de la persona, o existe un riesgo de violencia familiar y todo eso puede ser en cualquier momento. Okay. Sí, por ejemplo, los 2 meses, ¿no? Sí, los 2 meses puede ser en cualquier momento. Si yo me casé, mi esposo o mi esposa me agredió hace 15 días, hace 20 días, y yo corro un riesgo de mi salud, de mi integridad física, voy ante el juez a solicitar mi divorcio incausado, si es que quiero divorciarme. Claro. Pero si no quiero divorciarme, quiero dar una temporalidad, entonces puedo solicitar la separación de mi cónyuge, de mi esposa o mi esposo. Y el juez me va a otorgar 15 días para que yo interponga la acción que yo requiera, ya sea llámese divorcio incausado, llámese guarda y custodia, pensión alimenticia, o si de plano yo quiero denunciar a mi esposo, que no se da regularmente, la acción penal. Es por eso es de que sí se puede llevar a cabo la separación sin que se disuelva el vínculo del matrimonio, y puede ser en cualquier momento. En su experiencia, ¿se han complicado mucho los divorcios? ¿Ha habido situaciones realmente complicadas que tienen que resolver ustedes? Bueno, actualmente con el divorcio incausado, la verdad que vino a dar una solución a ese tipo de divorcios que anteriormente se exigían que se demostrara una causa por la que se querían divorciar, pero a raíz de que en mayo del 2017 nace el divorcio incausado, pues es más sencillo porque basta la voluntad de uno de los esposos. Incluso cuando nace el divorcio incausado se decía que tenían que esperarse pues un año, salvo, como lo comenta la licenciada Sonia, cuando había alguna situación que atentara contra la dignidad de la persona. Sin embargo, todo fue evolucionando y el año pasado, en octubre del 2018, viene otra reforma y entonces ya establece que no importa el transcurso del tiempo, dice ya lo puedes pedir en cuanto tú lo desees. Incluso yo tengo ahorita un caso de un divorcio incausado donde la pareja tiene 21 días de haberse casado y ya presentaron el divorcio incausado. Entonces, como ahí ya no importa el transcurso del tiempo, pues es todavía más sencillo, ¿no? Entonces sí es bastante sencillo porque ya no hay necesidad de probar absolutamente nada, simplemente la expresión de la voluntad. Y es que hay muchos elementos, muchas situaciones en las cuales pueden divorciarse, como ya lo decía, a lo mejor violencia. Digo, nos causa mucha extrañeza o nos llama mucho la atención el tema que nos está diciendo de 21 días de estar casados y ya quieren divorciarse. Entonces sí debe haber ahí elementos o situaciones muy fuertes para que puedan hacerlo, ¿no? A los 20 días. Creo que sí es interesante poder ponerse a pensar. Y mucha gente no ha estado de acuerdo con este divorcio incausado, muchas personas tienen la idea, y en pláticas inclusive lo dicen, que pues esto promueve inclusive, ¿no? Que ya no exista la familia o cosas así, ¿no? A lo mejor son ideas un poco radicales acerca del matrimonio, pero pues bueno, hay opiniones, ¿no? Diferentes alrededor, creo yo, y es pues muy válido, ¿no? Es necesario contratar, tener a un abogado, porque eso implica también, obviamente, gastos, ¿no? Ir a los juzgados, o no sé, inclusive para sacar una copia, ¿no? O las copias que te requieran. ¿Es necesario que vaya un abogado, que yo contrate un abogado, o yo puedo hacer el trámite de eso? Bueno, no es precisamente obligatorio, pero sí es recomendable. Sí es recomendable porque el abogado lo va a orientar
obviamente en la petición, en la solicitud, en la demanda que se plantee y además en la elaboración de la propuesta de convenio en el caso del incausado o en el convenio en el caso del divorcio por mutuo consentimiento. Sin embargo, pues reconociendo pues que todos tenemos derecho a acceso a la justicia, existen justamente defensores públicos, como el caso de la licenciada Sonia, que está aquí con nosotros, que es defensora pública, y las personas pues que no tengan la posibilidad de contratar un abogado particular pueden acudir a la Defensoría Pública y ahí obviamente les designa un defensor público que les va a apoyar en la elaboración de la demanda y en la elaboración de ya sea del convenio o la propuesta de convenio según el tipo de divorcio que se vaya a plantear. Ahí en esta parte no tiene ningún costo. No, ninguno. Todos los servicios de la Defensoría Pública son totalmente gratuitos, todos. Todos los usuarios que deseen algún trámite de presentar una demanda o cualquier solicitud de carácter jurídico, tienen que asistir a la Defensoría Pública y con mucho gusto los atendemos. Ningún servicio de la Defensoría tiene un costo. Todo es totalmente gratuito. Y obviamente como defensora pública se ha enfrentado a ciertas situaciones porque uno a lo mejor sí tiene uno para casarse, ¿no? El dinero suficiente, ¿no? A lo mejor por la emoción del momento, pero ya ves, para divorciarse, cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes una situación, una casa que mantener y otros gastos, obviamente, pues es más complicado, ¿no? Yo creo que por eso es muy viable también una defensoría pública. Sí, por supuesto, porque pues la labor del defensor público pues es muy loable, ¿no? Porque regularmente atiende a personas de muy escasos recursos económicos, máxime que aquí en nuestro estado es de bajos recursos y más de grupos étnicos. Entonces pues nosotros estamos en la mejor disposición de asesorarlos, los escuchamos en el problema que plantean y de ahí nosotros empezamos a asesorarlos en relación a la demanda que vayan a interponer. A veces llegan y no saben ni qué, y nada más nos exponen sus hechos y nosotros les asesoramos la vía que vaya a tramitar y lo que vaya a demandar para que tenga un resultado positivo favorable. En ese tema de las comunidades indígenas, si alguna persona o alguna pareja no habla español, ¿ustedes los apoyan también con eso? Sí, por supuesto. En la Defensoría Pública, en la dirección que está en el edificio María Sabina, nivel 4, en Reyes Mantecón, Ciudad Judicial, se encuentra la dirección. Ahí están varios compañeros que hablan diferentes lenguas y son los que nos ayudan a traducir, a interpretar todo las lenguas que nuestro estado habla. Que se requiere, ¿no? Sí. Es importante saberlo para toda la ciudadanía. Sí. ¿Y una demanda se puede modificar, una sentencia más bien de divorcio puede ser modificada? Bueno, nosotros una vez que dictamos una sentencia en un divorcio por mutuo consentimiento, obviamente ahí existe un tiempo, un plazo para que las personas pueden decir no estoy de acuerdo, lo que se llama apelación, y entonces si pasan 10 días y obviamente esto no se promueve, se empieza un trámite que se llama un incidente para que la sentencia quede firme y esa ya no se modifica. En el caso del divorcio incausado, nosotros dictamos la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. Y ahí, con las reformas que se dieron, se establece que no existe la posibilidad de una apelación, es decir, que las personas no pueden decir, ¿saben qué? Voy a ir con los magistrados de sala familiar porque no estoy de acuerdo en el divorcio. Sin embargo, puede darse el caso que esta sentencia pueda ser modificada a través de un juicio de amparo directo. ¿En qué casos? A lo mejor se presentó la demanda de divorcio incausado, a lo mejor sí se hizo un emplazamiento, que es cuando yo le llamo a juicio a la otra persona, pero puede ser que ese emplazamiento pues no se haya practicado bien, que efectivamente esta persona a lo mejor no vivía en ese lugar, a lo mejor la otra persona dio un domicilio ficticio y entonces la otra persona nunca se enteró. Entonces esta persona puede promover un juicio de amparo directo y decir no estoy de acuerdo con esa sentencia de divorcio porque yo nunca me enteré. Y entonces por esa razón sí podría ser modificada, que realmente lo que se hace es reponer el procedimiento, decirle al juez, ¿sabes qué? Regresa todo hasta el primer momento donde dictaste tu primer acuerdo para que le des oportunidad a ese esposo o esa esposa de enterarse. Y entonces sí, ya estando enterado, pues ya podrías dictar otra vez tu sentencia. Y con relación a lo que decía, si uno de los de una persona, un cónyuge, no quiere, no está de acuerdo en divorciarse. No, no necesariamente. Si un esposo o esposa no está de acuerdo, eso ya no tiene que ver. O sea, si uno de los cónyuges dice, ya no es mi deseo estar unido en matrimonio,
procede el divorcio, procede a elaborar la demanda de divorcio, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo. Anteriormente se daba eso, pero ahorita ya no. Sí. ¿Puede anularse entonces el matrimonio? Bueno, la nulidad del matrimonio es una forma diferente de terminar el matrimonio. El matrimonio puede terminar por fallecimiento de alguno de los cónyuges, puede terminar por el divorcio, pero puede terminar también por la nulidad del matrimonio. Y en estos casos se refiere cuando el matrimonio se contrae, pero existen algunos de los impedimentos que señala la ley. La ley nos dice en qué casos no nos podemos casar. Por ejemplo, si yo estoy casada y aún estando casada conozco a otra persona y me caso nuevamente sin haberme divorciado de esta persona, esa es una causa por la que se puede anular ese segundo matrimonio. Pero la nulidad no es automática, tengo que acudir ante un juez, tengo que presentar una demanda, ofrecer pruebas y decir me quiero divorciar porque mira aquí está el acta del primer matrimonio y resulta que yo soy la primera esposa y pues aquí hay otro matrimonio y este segundo se tiene que declarar nulo. O bien a veces no se contrae sin tener la edad requerida por la ley, o bien a veces hay algún parentesco que no permite que se dé el matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio está prohibido entre ascendientes y descendientes. Por ejemplo, un papá no se puede casar con una hija, un abuelo no se puede casar con una nieta. Entonces ahí hay un parentesco, hay líneas del parentesco hacia arriba, hacia abajo, es decir, hacia arriba está el papá, el abuelo, el bisabuelo, hacia abajo está el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto. Y hay parentescos a los lados, los colaterales. No se pueden casar entre hermanos. Entonces tampoco se pueden casar entre tío y sobrino. Aunque en ese caso del tío y sobrino, cuando hay un parentesco ya más lejano se puede dispensar, ¿sí? Y entonces no sería, digamos, si se dispensa esta situación, pues entonces el matrimonio surtiría todos sus efectos. Pero hay causas por las que se puede declarar nulo un matrimonio y obviamente esa es otra forma de terminar el matrimonio. Y es que sí hay casos, ha habido Claro. casos en los que familiares se quieren casar, obviamente, o se casan ahora sí que doblemente, ¿no? Por segunda ocasión, sin estar divorciados, pero pues obviamente ahí también hay que tener mucho cuidado, porque antes yo creo que sí lo hacían, ¿no? Se iban a casar a otro estado, regresaban y hacían otro tipo de cosas, pero ahora vemos que pues puede ser anulado ese matrimonio. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar este programa. Tenemos ahorita mucha información y les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos hagan sus preguntas. Hemos estado recibiendo muchas preguntas de parte de la ciudadanía que hemos estado respondiendo también. Y les quiero decir que en Facebook nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y también como @HTSJOAX. También nos pueden encontrar en @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Antes de concluir esta primera emisión de este tema de divorcio, vamos a ver qué es entonces lo que sigue, cuáles son los requisitos que tienen que satisfacer los cónyuges para poder divorciarse. Bueno, como ya lo comentábamos en el caso del divorcio por mutuo consentimiento, en esos casos pues presentar su solicitud de divorcio, acompañar los documentos, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos. Y en el caso del divorcio por incausado, pues obviamente es la solicitud y los documentos, ¿no? Acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, el inventario y avalúo de los bienes, el tema de la pensión alimenticia, esos son básicamente los requisitos. Muy bien. Antes de concluir, licenciada Sonia, ¿quiere comentar algo? Bueno, pues quiero manifestarles que la Defensoría Pública está a sus órdenes en Calzada Madero número 908, letra K, en el Exmarquesado. Ahí pueden acudir solos, sin ninguna asesoría de algún abogado particular. Nosotros estamos para escucharlos y asesorarlos de cualquier cuestión jurídica que ustedes necesiten. ¿Algo que quiera comentar? Bueno, en el caso del divorcio, pues que se tenga presente, pues que esta situación del divorcio atiende al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Descansa en la dignidad humana, el hecho de que yo sea como yo quiera ser, y esto no implica, digamos, que se extinga la familia. La familia es un tema que la familia subsiste, ¿sí? La familia no se divorcia, la familia continúa vigente, lo único que cambia pues es la dinámica familiar nada más, pero tenemos que separar muy bien el tema del divorcio del tema de familia, porque la familia siempre va a seguir existiendo. Así es.
Y bueno, pues obviamente la sana convivencia entre las personas, los cónyuges, pues es lo más importante, ¿no? La comunicación, el que puedan lograr acuerdos, inclusive hasta para divorciarse, es mucho más rápido y mucho mejor. Y pues bueno, que piensen si es que tienen a sus hijos de por medio, porque puede ser muy complicado para ellos, más para ellos, ¿no? Que para la pareja. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Sonia, licenciada María Eugenia, por estar con nosotros. Licenciada. Vamos a seguir en un segundo programa porque hay muchas preguntas que tenemos de las personas que ya no pudimos ahorita hablar de ellas, pero para el siguiente programa vamos a hablar y vamos a solucionar todas sus dudas que tengan con respecto al divorcio. Mi nombre es Raimundo Bartolano. Muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos con la Justicia.